en lugar de huir, porque eso implica trabajo, Él necesita que lo acompañemos en ese momento. Esos momentos de crisis se convierten, o Dios los toma como una herramienta para hacer cambiar la forma de pensar. Así es que, padres, es importante que demos una buena calidad de vida en casa, para que cuando los hijos se vayan y anden haciendo cosas que no debieran de hacer, cuando vuelvan en sí, digan: en casa de mi padre tengo un ejemplo a seguir. Y entonces tengan un lugar seguro a donde regresar y escuchar las palabras correctas, no de un padre enojado, no de un padre resentido, no de un padre afectado de manera equivocada por los errores y defectos de los hijos, sino que tengan la capacidad de darle dirección a tu vida. Y cuando aquel joven se acerca a alguien que está en una posición que él estaba antes, poder económico, todo lo necesario, dice que él fue a buscar ayuda. Uno de los más grandes errores que cometemos cuando estamos en un tiempo de crisis, en un tiempo de desesperación, es buscar ayuda en el lugar equivocado. Y aquel joven cometió este error. Era un muchacho. Tuvo buenos ejemplos, tuvo buena enseñanza, pero en ese momento estaba embotado de la cabeza. Suele pasarnos. Entonces fue a buscar ayuda a el lugar equivocado. Como último recurso, recurre a alguien que tendría el poder para poder ayudarle a salir adelante. Pero dice que era tanta el hambre, tanta la necesidad, que veía que los animales de aquel hombre se comían toda la comida, se alimentaban y estaban gordos, y él veía sus costillas como ya se veían ahí por encima del pellejo, y decía: me estoy muriendo de hambre en casa de mi padre. Qué tan importante es que nosotros hagamos un buen trabajo como padres, que sea la referencia. Y si no fueron buenos padres, bueno, está bien, no pasa nada, discúlpenlos y ustedes hagan la diferencia. Excusamos a nuestros padres porque es una forma de honrarlos, y decimos: nadie les enseñó, y de esa manera los justificamos. Es malo que hablemos mal de nuestros padres, a pesar de sus errores y defectos. ¿Y saben por qué la palabra de Dios nos prohíbe hacerlo? Porque nos envilecemos. Si somos capaces de juzgar y criticar a aquel que nos dio la vida, podemos criticar a todo el mundo. Es por eso que la honra a los padres es esencial para que podamos progresar en la vida, no caminar con heridas en la vida. Un león, por muy poderoso que sea, si tiene una herida, es presa fácil de animales más débiles. Entonces, por muy fuerte que nos sintamos, por mucho conocimiento que tengamos, si esas heridas no son sanadas, entonces seremos presa fácil de las circunstancias de la sociedad, o algunos dirían del mundo. No me gusta utilizar esa palabra porque a veces la usamos los cristianos como que de manera despectiva, ¿no? Y porque a veces a lo mejor así se utiliza en la Biblia. Pero en realidad es importante que aquel joven, cuando identifica, compara su realidad con la realidad que vivía en casa de su padre, entonces sucedió algo. Y Jesús, cuando está narrando la historia, dice una frase que cambia el sentido.
Y dice, y volviendo en sí. ¿Alguna vez ustedes han vuelto en sí? ¿Sí han experimentado ese momento? ¿O no? ¿O nunca la han regado? En una ocasión cometí un error terrible. Yo creo que es uno de los errores que más vergüenza me causan en la vida. Uno de mis empleados estaba manejando la camioneta y entonces golpeó a un auto. Y como yo estaba muchacho en aquel entonces, fui a pedir ayuda a la persona equivocada, a un familiar político que era policía y que pues él llegó y dijo vamos a arreglar las cosas, intentó negociar. ¿Y saben qué se le ocurrió? Manejar su auto y golpear el coche que ya había golpeado antes mi empleado, según para que su seguro pagara el golpe y me saliera barato. ¿Qué creen que pasó? Cuando vino el ajustador, no se creyó el cuento y no tiene ni idea de la vergüenza que tuve que pasar delante de Dios y delante de las personas. Y cómo me arrepiento de haber recurrido a la persona equivocada. Este muchacho hizo lo mismo. Y yo ya no sabía cómo parar la bronca. En serio. Porque ahora tenía que reparar el coche de mi familiar político y tenía que reparar el golpe de mi camioneta y tenía que reparar el golpe que se había hecho más grande ahora del auto al que le habíamos pegado. Entonces, hubo un momento en que volví en sí, porque estábamos a punto de irnos a un juicio. Y entonces volví en sí y dije, ¿saben qué? Basta, yo asumo la responsabilidad y voy a cubrir todos los gastos. Y estaba en un momento muy mal económicamente. Por eso busqué otras alternativas. Yo quiero decirles es que cuando estamos en un momento así, aprendan rápido antes de que se empiecen a hundir un poco más. Yo volví a decir, y si no han experimentado eso, búsquenlo, experimentar en sus vidas. Es necesario. Aquel joven volvió en sí y entonces dijo en su mente, ¿ya se había arrepentido aquí? ¿O solo estaba pensando en voz alta? Solo estaba pensando. Todos experimentamos ese tipo de reflexión, pero no porque pensemos ya lo resolvimos. Y entonces dice, volviendo a decir, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré. Sigue pensando. E iré a mi padre, sigue pensando, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Sigue pensando, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Sigue pensando, hazme como uno de tus jornaleros. Sigue pensando. Con buenas ideas no se resuelven las cosas. Necesitamos hacer lo correcto. Una de las cosas que más enseñamos es que en sí la mayoría de las personas en este país tienen una relación con Dios, pero muchas de las veces no es la relación correcta. Y nuestra tarea es ayudarles a tener la relación correcta con Dios. Porque las personas, por cuestiones culturales, buscan a Dios a través de la idolatría. Esa es la realidad. E inclusive hoy están buscando a Dios a través de los grupos de autoayuda. Pero solo Jesús está fuera. Qué bien que hablen de Dios y que hablen de Jesús. Pero si no entras a través de Cristo, no puedes entrar a la presencia de Dios. Algunos se quieren colar por la ventana y me llaman.
versículo 20, es donde se experimenta el arrepentimiento. El arrepentimiento no es que me dé vergüenza, nada más. El arrepentimiento no es que me duela haberle hecho daño a alguien. El arrepentimiento no es experimentar vergüenza o tristeza por haber hecho algo. La palabra arrepentimiento dice que es un cambio de rumbo. Si yo le pido perdón a mi esposa y ya me arrepentí, y si mañana o pasado mañana le vuelvo a hacer lo mismo, ¿qué pasó? ¿Sí me arrepentí o no me arrepentí? No, me sentí mal por el daño que le causé. Pero si lo vuelvo a hacer, entonces no me arrepentí de acuerdo al arrepentimiento que dice la Escritura. No le hagan mucho caso al arrepentimiento que dicen los psicólogos, ni tampoco le den el plazo que ellos dicen. No se preocupen, vamos a ir poco a poquito. La Escritura dice en Lucas que pasaron de muerte a vida, del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. ¿Cuánto? Poco a poquito, despacito. Eso es algo que se logra de la noche a la mañana cuando yo recibo a Jesús. Y empezamos un camino de santificación. ¿Cuál es la expectativa del hijo cuando va a llegar con su padre? ¿Qué es lo que él esperaba? ¿Cuál es la expectativa más alta que tiene el hijo? ¿Qué quiere por lo menos? Dice, no soy digno de ser llamado tu hijo. Esa es su expectativa. Hazme o trátame como uno de tus jornaleros. Cuando como seres humanos estamos conscientes de todo el camino que hemos recorrido y que sin duda no ha sido bueno, nuestras expectativas de vida bajan. Ya con que gane para el chile, con que no me muera de hambre, y todavía testificamos, pues aunque sea hubo para frijolitos. No podemos vivir con expectativas tan bajas. Jesús canceló la culpabilidad, por lo tanto merecemos cosas mejores. Pero te va a costar hacer las cosas de manera diferente, te va a costar aprender nuevas cosas y te va a obligar a que tú te especialices en muchas cosas para que la recompensa por tu trabajo sea mayor. Yo creo en la especialización.